Buenos días, Linet. Mire, ¿cómo están? Profe, voy a tener mi cámara apagada, es que voy camino al doctor. Sí, mire, no hay problema. Con cuidado. Buenos días, profe. Buenos días, Linet. ¿Cómo les fue en el examen de pediatría? Pues esperemos que bien. Todavía no nos dicen. Ok, perfecto. Yo espero también bien. El siguiente examen va a venir más Sí. difícil, ¿eh? Porque van a ser Pero casos. sin el cuadrito ese. ¿Cuál cuadrito? Sin el de... ¿Relación de Es que hay columnas? uno que tienes que... Ah, exactamente. No, ya no va a haber nada de eso, no se preocupen. Va a haber casos clínicos. Les voy a poner un paciente y ustedes van a tener que adivinar la enfermedad y el No, mejor si tratamiento. los, El mejor si los cuadros. diagnóstico. Ahora sí, vamos a ver casos clínicos prácticamente. Pero bueno, ¿no se han conectado ustedes dos, Glinet? Falta Adriana. Ok. Adriana, que le tocaba exponer anemia, pero pues no me mandó su presentación. Ya es costumbre. Muy bien, entonces, déjenme ver. Estábamos viendo lo de las leucemias. Eso ya lo habíamos explicado. Eso también, eso también. Epidemiología, también, también. Síntomas. Nos quedamos más allá de los síntomas. Entonces, teníamos precisamente la leucemia, las estábamos dividiendo. Buenos días, Adri. Oiga, una pregunta, Adri. Su exposición de anemias no me las envió y hoy le toca exponer. No. No, ¿verdad? No, pues, bueno, yo no sé. Ay, sí, reprueban. Yo me encargo de reprobarlas, no se preocupen. Soy finísimo para reprobar a todos. Muy bien, entonces, cuadro clínico. No sé si se acuerdan precisamente de lo que habíamos dicho la otra vez, que teníamos fatiga, astenia, dinamia, hiporexia, puede haber sangrados, las petequias, diaforesis, que son sudoraciones, el dolor óseo, la cefalea intensa, que no se quita a pesar de que tomamos paracetamol. Lo mismo pasa con la fiebre, a pesar de que tomamos paracetamol, no se retira esa fiebre. Y en los signos, pues habíamos visto la fiebre, el aumento del hígado, el aumento del tamaño del hígado, del vaso, que es la esplenomegalia, la hepatomegalia, las adenopatías, que son precisamente los ganglios enormes que se pueden llegar a palpar, hemostasia normal, hipersensibilidad, hemorragias, y bueno, puede haber una meningitis leucémica que va a estar dañando precisamente las meninges, pero por la parte de las células blancas, ¿sale? Entonces es un cuadro clínico florido que tenemos que investigar en un paciente pediátrico, sobre todo en los pacientes menores de 5 años. Son los que dan así como que más auge a este tipo de síntomas, sobre todo en la LLA, ¿sale? En los pacientes adolescentes es un poquito, no difícil, pero sí es un poquito complicado nosotros hacer el diagnóstico en estos pacientes porque no siempre se presenta todos estos signos. A veces nada más nos refieren debilidad y sangrado, a lo mejor en las encías. Entonces ahí lo que debemos de hacer es pedirle una biometría hemática al paciente para yo saber cómo están las células blancas, en este caso precisamente los linfocitos, los leucocitos que se van a estar presentando con disminución y un aumento de estos en estos pacientes. También en la biometría hemática vamos a tener complicaciones. Se puede juntar algo que se llama anemia, precisamente que es el tema siguiente, y plaquetopenia. Puede tener las tres estirpes celulares abajo, es decir, leucopenia, disminución de las células blancas. Puede haber precisamente anemia, disminución de los glóbulos rojos y plaquetopenia, disminución de las plaquetas. Entonces, esos tres partes que vamos a medir en la biometría hemática se pueden presentar precisamente en cuadro clínico y es cuando decimos que el paciente está un poquito ya más allá complicado porque ya tiene las tres estirpes celulares afectadas.
Y es lo que les decía precisamente. Profesor, ¿cómo dijo la de leucopenia? Leucopenia, disminución de las Ujú. células blancas. Anemia, disminución de los glóbulos blancos. Y plaquetopenia, disminución de las plaquetas o trombocitos. Ok, gracias. Y es precisamente esta siguiente diapositiva que lo que está explicando. Entonces tenemos de los eritrocitos la anemia. La anemia comúnmente es normocítica normocrómica. Ahorita vamos a explicar eso en el tema de las anemias. Los leucocitos, bueno, el recuento leucocitario va a ser disminuido precisamente y es la leucopenia que vamos a tener nosotros. Ay, ¿qué pasó? Mire, por ahí. No creo que nada. Muy bien. Y en los trombocitos o en las plaquetas, pues la plaquetopenia o trombocitopenia, como gusten llamarlo. Entonces vamos a tener las tres estirpes celulares de la sangre disminuidas. Digo, y es cuando decimos el paciente se nos está complicando porque ya las tres estirpes celulares están ya disminuidas y obviamente el paciente va a tener más sintomatología de la que ya estamos hablando. Es decir, la diaforesis se intensifica, las fiebres se intensifican, el dolor óseo, el aumento de los ganglios. Entonces, todo eso se va a intensificar cuando estas tres estirpes celulares están alteradas. Dentro del diagnóstico, pues vamos a tener las alteraciones importantes en la citología hemática o en la biometría hemática que acabamos de describir anteriormente. Una parte importante también es la creación de blastos, y eso se los decía la semana pasada. Blastos son células previas a los leucocitos, como tiene que aumentar precisamente las células blancas en la sangre, porque es la anemia, el cáncer que se está teniendo, y entonces se tiene que aumentar. Les decía, si tenemos un cáncer sólido, las células aumentan y hacen la bola. Pero en este caso, como este cáncer es líquido, en lugar de hacer una bola, lo único que hacen es sacar células inmaduras de la médula ósea roja, del vaso, del timo, en todo caso en el paciente pediátrico, y las expulsa, sale hacia la sangre. Entonces tenemos un gran contenido de blastos, de células inmaduras blancas en nuestro cuerpo. Y ese es nuestro cáncer. En lugar de hacer una bola, es nada más un montón de células que nadan en la sangre. Es un cáncer líquido, les mencionaba la vez pasada. Y pues los estudios más específicos para nosotros ver realmente cómo está el cáncer, qué tan diseminado, qué tan complicado va a estar, pues hacemos estudios de médula ósea. Hacemos biopsias de la médula ósea roja precisamente para ver cuánta cantidad de blastos de células inmaduras se encuentran en la médula ósea y qué tipo de estirpes están afectando, ¿sale? Entonces hacemos biopsias de hueso. ¿Alguien sabe dónde se hacen las biopsias de hueso? ¿En qué hueso se hacen las biopsias? ¿Alguien En sabe? la médula espinal. La médula espinal se hace una de esas biopsias. ¿En qué otro lado? ¿En qué otro lado se puede hacer biopsia? También se puede hacer la biopsia en la cadera, en el esternón, en el fémur y en el húmero, ¿sale? Es donde nosotros hacemos biopsias de la médula ósea roja. Recuerden que la médula ósea se divide en dos, ósea roja y ósea amarilla. La amarilla es cuando ya hay un degenere de la médula ósea roja y se convierte en grasa, que es lo que le llaman las mamás cuando hacen el caldo caldo de res y tienen el hueso ahí partido a la mitad, que es ay, se me olvidó la médula la médula, que es toda la grasita que se crea. En el caso de nuestros huesos que les acabo de describir, todavía son productores de células rojas y por eso tomamos de ahí nuestra biopsia, ¿sale? Es muy difícil tomarla o muy complicado con complicaciones importantes si nosotros lo tomamos en el esternón y en la médula espinal. Es un poquito no difícil, pero sí es complicado por los lugares en donde se encuentra. La médula espinal, perdón, las vértebras, porque se encuentra la médula espinal, y en el esternón, porque es un hueso delgado, plano, acuérdense, ¿sale? Lo veían en primer semestre, entonces es donde tenemos precisamente las biopsias que vamos nosotros a requerir.
Y bueno, de ahí cuando nosotros tomamos la biopsia, pues tomamos distintos tipos de tinciones que le ponemos en el micro. Bueno, tomamos la biopsia, lo extendemos en un portaobjetos, le ponemos un líquido para la tinción y lo vemos a través del microscopio para diferenciar qué células blancas, qué estirpe celular está afectada, ¿sale? Qué linfocitos están afectados en ese caso dentro de las células blancas. El tratamiento en el caso de la LMA, que es la que estamos hablando, pues suele dividirse en dos fases. La LMA, recuerden que les dije que eran adolescentes y en adultos. Es más difícil retirar este tipo de cáncer, se puede disminuir, puede haber una disminución de este tipo de cáncer, pero puede volver a surgir y puede volver a recaer, que es lo que hablábamos con Mire la semana pasada, que me hacía la pregunta de su conocida, de su amiga, creo. Entonces, la primera pues es la inducción con una quimioterapia, ¿sale? Aproximadamente es combinada la quimioterapia y son 2 o 3 medicamentos por ciclos, ¿sale? La quimioterapia en sí es ya sea tomada o ya sea inyectada por intravenoso. Son medicamentos, de hecho la quimio es medicamentos, es farmacológicamente y son muy agresivos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los efectos secundarios de una quimioterapia? ¿Qué han escuchado de una quimioterapia, chicas? ¿Qué La efectos? pérdida del cabello, Ajá, la pérdida de peso, Vómito, mito, fatiga, fatiga, ¿qué otros? mm, mareos. Mareos, náuseas, sale cansancio. Entonces, imagínense si de por sí ya se sentían mal con el cáncer, ahora con la quimioterapia pues van a sentir peor. Sí, el principal signo que se ve pues es la caída del pelo y es lo que más les afecta a los pacientes, porque pues hay que raparse antes de que se caiga el pelo, es más fácil raparse que ir viendo cómo se cae el pelo paulatinamente, bajan de peso, náuseas, vómitos, pero son náuseas y vómitos que no pueden controlar, una anorexia, no pueden estar consumiendo alimento porque todo les causa náuseas y no tienen ni hambre, mucho sueño, somnolencia, ¿sale? Cansancio extremo. Entonces, ¿por qué creen que pase esto? ¿Por qué las quimioterapias hacen esto? Igual que las radioterapias, de hecho. ¿Por qué creen que pase eso, chicas? ¿Qué hace la quimio? Porque mata todas las células, ya sean buenas o sean mata. Así es, mire, efectivamente, la radioterapia y la quimioterapia van por el cáncer, pero como lo ponemos en general, va a ir por todas las células. La quimio no es como el paracetamol que va donde está inflamado, no. La quimioterapia le vale un poco si está mal o está bien la célula. Mata todo, ¿sale? Y son más propensos a infectarse, de hecho, los pacientes con quimioterapias y radioterapias. Entonces, por eso hay todo este tipo de alteraciones. Entonces, a un paciente se le puede dar quimio o quimio con radio, ¿sale? Como es un cáncer diseminado, pues no podemos ir la radioterapia específica al órgano, sino aquí es directamente en todo, porque pues la sangre nada por todos lados. Posteriormente, pues a una remisión, pues el objetivo inicial es inducir propiamente la remisión completa, ¿sale? Entonces hay una remisión, pero no es completamente ya total, sino hay que hacer una remisión completa y sin embargo, como les comentaba la semana pasada, aún así, a pesar de una remisión, puede haber una recaída y las recaídas a veces pueden ser mortales para un paciente. Y bueno, otros tratamientos de apoyo, pues se utilizan las transfusiones plaquetarias o las transfusiones de paquetes globulares. Esto es porque los pacientes tienen anemia, baja de plaquetas y se les ponen los paquetes plaquetarios y los paquetes globulares. Sin embargo, esto es nada más un tratamiento de apoyo para que no haya anemia y para que las plaquetas estén bien, no para eliminar el cáncer. Lo que nos hace la eliminación o el tratamiento propio de la cáncer es la quimioterapia o en todo caso las radioterapias. Y a veces se da los ciclos de radioterapia, se vuelve a ver al paciente, si todavía no hay una remisión, se vuelve a empezar otra vez la quimio o la radio, se deja pasar esos ciclos, se vuelve a checar al paciente, si ya no hay nada, pues solamente se mantiene en observación y si todavía hay más, pues hay que volver a dar más quimios a nuestros pacientes. Entonces son tratamientos largos, extensos, complicados, tanto, bueno, viéndolo anatómicamente y fisiológicamente para el paciente mal, psicológicamente, pues tanto para el paciente como para los familiares y sobre todo para cuando vemos a niños,
pues más complicado, ¿sale? Estos pacientes, aparte del tratamiento farmacológico, se lleva tratamiento psicológico y psicológico tanto para ellos como para los papás, ¿sale? Imagínense tener un pequeño o un adolescente con este tipo de cáncer. Entonces es bastante complicado ver a estos pacientitos. La otra leucemia, Por pues, ejemplo, una pregunta, profe. dime, Por Miriam. ejemplo, la quimioterapia puede afectar a los órganos. Por ejemplo, en cuestión de la recaída, le digo, mi amiga, ella en ya la última, cuando ya casi, o bueno, ya fue la última, le administraron un medicamento, no sé. Ujú. Entonces fue de que como que se le fue, se podría decir como que quemando todos sus órganos por dentro, así como que le empezó a dañar, así empezó creo que desde el hígado, creo, y se fue subiendo hasta la cabeza. ¿Es la Sí, quimioterapia o es algún otro tipo de tratamiento? puede ser las dos, bueno, pueden ser tres cosas. Puede ser el mismo cáncer. El cáncer se puede diseminar y a la diseminación, donde sale el cáncer fuera de su lugar de origen, en este caso la sangre, se llama ay, se me olvidó su nombre. La extensión del cáncer, se me fue su nombre, perdón. Déjenme acordarme, pero bueno, se extiende y eso daña a los demás órganos. Lo otro que puede dañar a los órganos es también la quimioterapia. Por eso les preguntaba, ¿por qué hacen esos efectos la quimioterapia? Porque van con sobre todas las células. Entonces empiezan a disfuncionar los órganos por la leucemia, por el cáncer y por las quimios y las radios. ¿Sale? Entonces esos dos efectos, tanto del mismo cáncer, de la diseminación del mismo cáncer, así como la quimioterapia y la radioterapia, pueden ir alterando más a su paciente y pues puede fallecer por las dos cosas, tanto por el tratamiento como por la leucemia. Por eso se les dice a los papás, y bueno, también se platica con los niños, ¿no? Porque deben de saber su diagnóstico. ¿Qué posibilidades hay con la quimio y la radio? A veces ya la radio y la quimio salen fuera del tratamiento y ya el paciente, a pesar de que le demos tantos ciclos de tanto radio como quimio, ya no les sirve para nada, ¿sale? Entonces habría que hablar bien con los papás que la quimio será como para medio controlarlo, pero va a haber efectos secundarios de la misma. Entonces los papás tendrán que considerar si darle quimio o no darle quimio, si el resultado al final va a ser fatídico, ¿sale? Entonces, por desgracia, con este tipo de cáncer, pues tenemos que tener bastante cuidado. Vale, mire, no sé si conteste la respuesta. Sí, Muy bien. Vamos con el siguiente cáncer, que es la leucemia linfoide aguda, la LLA, que dijimos que da aproximadamente, especialmente entre los niños menores de 5 años. Su predominio es como entre los 3 y los 5 años de edad. Va a predominar en varones, a comparación de otros tipos de cáncer en adultos. Aquí las leucemias son predominantes en niños más que en niñas, pero de todos modos lo vamos a tener en ambos. Aproximadamente hay por año aproximadamente 5,400 casos, un 75% de todas las leucemias de la edad de la infancia y el otro 25% pues son la LLM, perdón, la LMA. Su diagnóstico pues es aproximadamente en el mundo de 240,000 casos en todo el mundo, ¿sale? Entonces, pues sí son bastantes casos los que tenemos alrededor durante todo un año en todo el mundo. Y entonces esta es para los pequeñitos menores de 5 años. A comparación de la LMA, la LLA es un poco más dócil en el tratamiento. Surge una resolución casi por completo y completa después de los eventos o de los ciclos de quimioterapia y radioterapia. Y se puede eliminar. Una vez que se elimina el cáncer, los niños, es muy raro el niño con LLA que vuelva a producir la leucemia o que vuelva a recaer. No es difícil que no recaigan, pero es un poco más difícil, ¿sale? Y un poquito menos los que recaen a comparación del anterior que veíamos. Y su pronóstico es más bueno que en la mieloide, en los adolescentes, ¿sale? Entonces aquí tenemos pues cuadro clínico, es prácticamente los cánceres en los niños es todo similar, ¿sale? No hay que investigar qué tipo de cáncer es prácticamente. Porque aquí pues tenemos el dolor articular, la fatiga, la astenia, la dinamia, la fiebre, mismas características de la fiebre, aparece por las noches o por las mañanas, es demasiada, se quita por sí sola, vuelve a aparecer, hay picos, no se relaciona con ninguna infección habida y por haber, y a pesar de paracetamol, a veces llega a calmar o calma un poquito, pero aún así se quita por sí sola. Pérdida de peso importante, aproximadamente tiene que perder un niño
bueno, en general, para todos los pacientes que sospechemos en cáncer, por lo menos tienen que perder un 30% de su masa muscular o el 30% del peso con el que tenían antes de enfermarse. Es decir, si un niño pesaba 10 kilos, pues tendría que perder 3 kilos así de sopetón en menos de un mes para yo decir que es una pérdida de peso excesiva. Si pierde medio kilo, 200 gramos, pues no es cáncer. Bueno, no vamos a decir que no es cáncer, ¿verdad? Pero pues no es así como que un punto de alarma. Pero si la mamá me dice que en 2 semanas bajó 3 kilos, que pesaba 10 y pesa ahora 3, 8, 7 kilos, pues hay que investigar por qué bajó tanto. Hay sangrados, como les mencionaba, hay epistaxis, salida de sangre por la nariz, puede haber gengiborragias, sangre en las encías, puede haber hematuria micro y macroscópica, puede haber sangrado en las heces, rectorragia, melena, ¿sale? Entonces hay que investigar precisamente de dónde está saliendo la sangre y por qué no está coagulando mi paciente. Recuerden que yo les decía en las diapositivas anteriores, estos pacientes con este tipo de cáncer tienen plaquetopenia y las plaquetas bajas no van a ayudar a la coagulación de la sangre. Adenopatías, que es el crecimiento de los ganglios en cualquier sitio. ¿Alguien me acuerda dónde les dije que los ganglios, bueno, cuánto tiene que medir un ganglio para que me asuste y pensar en un cuadro de leucemia o de cáncer? ¿Cuánto tendría que medir, chicos? Arriba de los 2 centímetros. Sí, exactamente. A partir de los 0.5 centímetros hay que investigar por qué están creciendo, ¿sale? Y arriba de los 2 centímetros, algo me está diciendo que pasa algo malo en el cuerpo del niño, ¿sale? Es decir, que miran aproximadamente un limoncito. Si la mamá les dice que le salió una bola tamaño limón, pues hay que ver por qué le salió la bola limón, ¿verdad? ¿Dónde nos vamos a asustar más donde salgan los ganglios? Es acá atrás en el cuello, acuérdense, lo dije la semana pasada, atrás retroauricular, es decir, atrás del oído, o acá en el triángulo que forman estos músculos que encontramos aquí. Si aquí salen bolas, hay que tener cuidado. Los ganglios que aparecen abajo de la clavícula. En la clavícula no se sienten ganglios, a menos que esté muy enfermo el niño, sí se sienten, pero son muy pequeñitos. Pero si no, no se deben de sentir. Si salen ahí, hay que investigar por qué. En las axilas, en lo que son los codos, en lo que es atrás de las rodillas y en la ingle. ¿Sale? Si crecen esos ganglios, hay que investigar por qué. Y más si van en cadenita. Recuerden que los ganglios van en una cadenita, en los vasos linfáticos. Vaso linfático, ganglio, vaso linfático, ganglio. Si se inflaman esos ganglios y sigue una cadenita, hay que saber, hay que investigar por qué están creciendo estos ganglios. Y bueno, la hepatomegalia, que es el crecimiento del hígado, y la esplenomegalia, que es el crecimiento del vaso. ¿Sale? Su diagnóstico, pues lo mismo que hacíamos en la anterior leucemia, la biometría hemática para ver las 3 estirpes de células, puede haber efectivamente anemia otra vez, la leucopenia, disminución de las células blancas y la plaquetopenia. El aspirado de médula ósea o de una biopsia de médula ósea roja, mismos huesos que les había comentado, las vértebras, la cadera, lo que es el esternón, el fémur o el húmero. Ahí es donde se sacan las biopsias y se requiere aproximadamente un 20% de los linfoblastos, los blastos que les comentaba, las células inmaduras de las células blancas, que se naden en la sangre o en la médula ósea roja, en la biopsia, un 20% aumentado de estos linfoblastos para establecer el diagnóstico de una leucemia, ¿sale? Entonces, eso es lo que hacemos precisamente con el diagnóstico para, aparte del cuadro clínico, de la LLA. El tratamiento, pues, aquí se divide en 4 fases o en 4 etapas. Primero es una inducción de la remisión con las quimioterapias, la profilaxis al sistema nervioso central, porque pues va a fallar en algún momento el sistema nervioso central si continúa con la leucemia y aparte con los medicamentos, la intensificación post-inducción y el mantenimiento de una terapia continua de erradicación. Esto puede llevar hasta 2 años aproximadamente el mantenimiento de una terapia tanto de las quimios como de las radios. Comúnmente a estos niños se les da más quimios que radios, ¿sale? Y bueno, aquí la supervivencia es un poquito mayor, de un 60 a un 65% de los casos hay una supervivencia, es decir, disminuye, hay una remisión y hay una abolición de la leucemia en estos pacientes con LLA, ¿sale? A comparación de la anterior, la supervivencia es menor en la LMA. No sé si tengan preguntas, dudas sobre el tema, chicas. Sí, profesor, ¿qué es una biopsia? ¿Qué es una biopsia? La biopsia es
tomar parte del tejido en general, tomamos un cacho de un tejido y lo vemos al microscopio. ¿Cómo se hace una biopsia de hueso? En el caso donde siempre se toman, y la mayor parte donde se toman, es en la cadera. Ponen en decúbito prono a su paciente, es decir, acostados boca abajo, tocan la que es la cadera y con una aguja muy, muy grande, de un calibre bastante grueso, van a poner, van a picar donde está la pompa y van a tocar hasta el hueso. ¿Sale? Es como si pusieran una inyección intramuscular, pero en lugar de quedarse hasta el músculo, bajan y tocan el hueso. Antes de eso se le pone anestesia al paciente. Se anestesia la piel, el músculo y el hueso. Entonces meten una aguja de un grueso calibre. ¿Por qué grueso calibre? Porque al momento de que ustedes metan la aguja en el hueso, van a tomar ese aspirado o esa médula ósea roja y la van a extirpar y van a tener el cacho de la médula ósea en la jeringa, ¿sale? O ¿cómo se llama? Se me fue. Bueno, sí, en la jeringa, en la aguja, precisamente. Entonces, al momento de que ustedes ya tienen esa muestra, pues la llevan al laboratorio. Entonces, un momento que hacen esa biopsia, tocan hueso y empiezan a atornillar para poder ir hasta el hueso completamente. Una vez que lleguemos casi al tope, lo sacamos otra vez desatornillando y sacamos toda la aguja. Ustedes van a ver la aguja con la médula ósea roja, ¿sale? Y es lo que se manda a estudiar. Eso es una biopsia. Si ustedes toman una biopsia de piel, pues cortan un pedazo de piel y lo mandan a estudiar, ¿sale? Entonces, esa es una biopsia, Linet. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicas? Y una quimioterapia. Es la terapia que se hace para los pacientes con cáncer con fármacos, con medicamentos. Se pueden tomar o se pueden inyectar, bueno, no inyectar, se pueden poner en una intravenosa. Esa es una quimioterapia. ¿Alguna otra duda, chicas? No. Ok. ¿Las demás no tienen dudas, no tienen preguntas? Nada. Muy bien. Entonces, vamos a conectarnos y a desconectarnos para tomar las últimas 15 minutos, si no mal lo recuerdo, esto termina hasta las 11, para iniciar con las anemias, ¿sale, chicas? Entonces, las veo en un segundito.